Bien, señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. El placer es nuestro. Buen día, caminero, bendito tú eres. Sí, ya, muchísimas gracias, muchísimas gracias. No entre mujeres, entre Lauras en este caso. Entre Lauras. Entre Lauras. Ahí se complica, ¿eh? ¿Verdad? Hidalgo, la verdad es que hay un ministro nuevo, se trata de Luis Miguel de Camps, ya ha tenido acercamientos con ADP, la Asociación Dominicana de Profesores. ¿Cuáles son las perspectivas que tiene el sector educativo frente al nuevo ministro? Bueno, realmente nosotros estamos en un proceso de construir una agenda común con el señor ministro Luis Miguel. Nos parece que será una ruta interesante para la educación dominicana, para los profesores y profesoras y también para toda la sociedad, que el tema educativo ocupa, digamos... ¿Qué es lo prioritario para ustedes que se debe abocar desde el gobierno y desde el ámbito educativo? Fíjense, nosotros hace varios años hemos firmado un acuerdo con el ministro, en aquel entonces Roberto Fulcar, luego con don Ángel Hernández, y procuramos el cumplimiento de ese acuerdo. Igual la ruta de respeto mutuo, nosotros como sindicato tenemos un rol, los maestros y maestras tienen también su responsabilidad en los centros educativos, las familias, nosotros aspiramos a que las familias se integren a la escuela, como digamos, respaldando la acción educativa, tanto del Ministerio de Educación como de los propios maestros y maestras, y el respeto a la figura docente. Yo creo que si el señor ministro establecemos un diálogo franco y de respeto mutuo, yo creo que gana la educación, gana el país. Hay un punto muy importante para los maestros y las maestras, que es la evaluación del desempeño. La última fue en el 2017 y la normativa establece que esta debe realizarse cada 3 años. Si usted observa, del 17 al 2025 estamos hablando de unos 8 años que debió estarse realizando esta por tercera ocasión. Sin embargo, la Asociación Dominicana de Profesores ha flexibilizado grandemente su posición y esperamos que en los próximos días pues se produzca una reunión con el señor ministro de Educación. Está pautada para el viernes a las 2 de la tarde. Pasado mañana a las 2 de la tarde nosotros llevamos una agenda ahí de varios puntos donde están nuestros jubilados y pensionados que están a la espera, que se le tome en cuenta, sobre todo un tema que el INAVIMA erróneamente le está haciendo un descuento, que eso ha creado una molestia muy fuerte entre los maestros jubilados y pensionados de todo el país. Nosotros quisiéramos que el señor ministro, que ha puesto, digamos, en evidencia su capacidad de diálogo, de negociación, pueda intervenir como presidente del Consejo del INAVIMA y se elimine ese descuento de un 4%. Nosotros estamos de acuerdo que los maestros, y de hecho aportamos a nuestra seguridad social, pero un jubilado que no tiene esposo o esposa o que no tiene hijos, no tiene dependientes, ¿cómo es posible que se le esté descontando un 4% de su salario, de que es muy bajo el salario de jubilado, y que al final no va a recibir ningún beneficio a ninguno de sus familiares? Entonces nosotros entendemos que hay que buscarle una salida a esa situación. Está el tema del registro de elegible. Ustedes saben que
participan decenas de profesores y profesoras en el concurso, aprueban y están en un banco esperando una designación. Nosotros probablemente tengamos 2.000 o 3.000 profesores, orientadores, psicólogos, que están a la espera de una designación. Entonces nosotros queremos que el señor ministro pues tome carta en el asunto y de acuerdo a la necesidad, porque si no se necesita un profesor, no hay que nombrarlo, pero de acuerdo a la necesidad se vayan designando esas personas que tienen probablemente 2 y 3 años en el banco de elegible y que nosotros sabemos que hacen falta en las escuelas. Igualmente el personal administrativo. Ustedes saben que hay escuelas que la están limpiando los profesores y los estudiantes. Eso no es malo, eso lo pueden hacer. Pero si es por una carencia del Estado Dominicano, ahí hay una situación. Yo creo que el señor ministro debe también prestarle atención a eso y al tema de la planta física. Nosotros tenemos escuelas en muy buenas condiciones. En muy buenas condiciones. Ahora tenemos otras que están en pésimas condiciones. Y no es justo que el Ministerio de Educación, que tiene el presupuesto más alto del Estado Dominicano, por ejemplo, don Ángel Hernández informó a final del año pasado que dejó de ejecutar 24.000 millones de pesos porque no encontró dónde invertirlo. ¿En qué invertirlo? Y ahí está. Ahí. Y también el tema de la formación docente. La sociedad nos reclama, nos exige que los profesores y las profesoras estemos bien formados. Entonces, hay una política de formación continua que es el Estado Dominicano que tiene que garantizarlo a través del INAFOCAM, que es el Instituto de Formación y Capacitación del Magisterio. Entonces, nosotros entendemos que desde el INAFOCAM, con los resultados de la evaluación del desempeño que vamos a tener, si Dios quiere, en los próximos meses, ese debe ser el diagnóstico para la formación continua de los profesores y profesoras de todo el país. Y eso sería maravilloso para la sociedad dominicana. Don Eduardo, usted que ha mencionado esta evaluación de desempeño en varias ocasiones, que sería la evaluación de desempeño docente 2025. Así es. Todavía no tiene fecha para la realización. Quedamos que era en el mes de abril. Bien, pero no se han reunido con el nuevo ministro para ya determinar. eso lo vamos a ver pasado mañana. Usted sabe que cuando salieron pues la escala Sí. de incentivos con Así esa es. evaluación, pues los medios de comunicación nos hicimos eco Sí. de tal vez la solicitud que realizó la ADP y el Magisterio en sentido general de que existiera una escala especial de un 7% para los docentes con resultados entre 65 y 69, porque Así en es. principio esa evaluación de desempeño lo que establecía era que tenían que tener un porcentaje del 70% en adelante para recibir incentivos y que en caso de sacar menos no se recibiría ningún incentivo. ¿Dónde viene la pregunta? El maestro va a pasar con menos de 70 puntos su evaluación de desempeño y tendrá un incentivo de un 7%. Pero el estudiante pasa con menos de 70 puntos. Bueno, lo primero es que la evaluación del desempeño no es un examen. El profesor, la profesora para ingresar tiene que someterse a una serie de pruebas, que es lo que llamamos el concurso, que es la puerta de entrada. Ahí está establecido un mínimo de un 70%. ¿Y cuál es la evaluación? Evaluación del desempeño, para que usted tenga una idea, Laura, es, digamos, nosotros, es un conjunto de evidencias que el profesor y la profesora tiene que poner de manifiesto. Por ejemplo, está la observación de la clase, porque es desempeño, la planificación, la conducción de ese momento. La pedagogía utilizada. El arte de enseñar, de que haya aprendizaje. O sea, que ciertamente no es un examen, pero son ciertas evaluaciones. Claro, o sea, que al final viene siendo lo mismo. Claro, mire, son 1.000, bueno, entre todos, no es que un profesor tendrá o profesora tendrá que tener las 1.493 evidencias. Si usted calcula el 65% de 1.493,
eso da un alto porcentaje, caminero, 970. Ese es el mínimo, el 65%. Nosotros estamos planteando que incluso todos vayamos a reforzamiento. Y naturalmente, esos que queden en el, digamos, en el 65%, es obligatorio ir un año a la capacitación. Un año. Pero recibir el incentivo del 7%. De un 7%, pero ya tendrá que haber mostrado de que domina el arte de enseñar, que sus estudiantes, que tiene liderazgo, que tiene formación académica, pero nosotros tenemos un 32%, que es el excelente, uno que es muy bueno y otro que es bueno, que es que no son excelentes. No, claro, la excelencia es la excepción, mi querida. Deberíamos ser todos excelentes. Claro, la excelencia es la excepción, pero los muy buenos y los buenos deberían ser mucho más. No, nosotros estamos, y se quedarán sorprendidos. No, Ojalá. pero son muchos buenos y muy buenos. Ustedes lo verán. Y nos estamos preparando, digamos, porque hay que dominar el currículum, hay que dominar, hay que tener competencias, habilidades. Todo eso va a ser parte de la evaluación del desempeño. Hay también su desarrollo profesional. Pero ¿por qué Tiene que todavía poner- todos esos son y la puntos, formación que todos ustedes- esos son puntos pendientes? Porque ya desde que se implementó el 4% para educación, se hicieron aumentos significativos de los salarios de los maestros, se ofrecieron capacitaciones importantes en su momento. ¿Por qué todavía seguimos con ese nivel de deficiencia? Porque si ya vamos a 10 años, más de 10 años de aplicación desde el del 4%. 2013 se está aplicando. Son más de 10 años. Claro. Es que en el 4%. 2013 Ya más de 10 años después, ¿no deberíamos estar viendo efectos a otro nivel? Sí, realmente nosotros estamos planteando que se parta de un diagnóstico con el tema de la formación. Nosotros, digamos, en los últimos años hemos planteado la necesidad de la formación, pero no como las universidades la están ofertando, porque es más de lo mismo. Yo voy 4 o 5 años a una universidad. ¿Y cómo ustedes lo plantean? Pero cuando nosotros hicimos 2 informes del Observatorio Educativo del ADP, profesor Rafael Santos, nosotros hicimos 10 recomendaciones. Hemos dicho que se haga un diagnóstico de las necesidades de formación, pero que la formación se realice en el lugar de trabajo. Usted sabe que, bueno, la educación virtual es una realidad, pero yo no estoy muy seguro que sea la salida más adecuada. Nosotros estamos planteando que si una universidad X gana, digamos, el programa para la mejora de la lectoescritura, no es que me lleve los profesores en una aula virtual o que me los lleve sábado o domingo, es que esa universidad se vaya a la escuela a trabajar con el profesor, a observar el profesor y decirle, mira, esto se hace así, 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 así. Porque los profesores... Y ese es el nivel de necesidad que tenemos. Porque es que se supone que a esta altura lo que debemos es corregir algunas deficiencias. Desde luego. Para hacerle al lado a un profesor en el aula de parte de una universidad que está dando un reforzamiento, implica un nivel de esfuerzo y de recursos que sencillamente lo va a hacer materialmente imposible. Pero mire, mi estimada Laura, es que la capacitación continua es diferente a la formación inicial. La capacitación continua que el INAFOCAN, que tiene que proveer los recursos y el seguimiento, se la está entregando a universidades que están haciendo más de lo mismo. Por eso es que usted con mucha razón encuentra que no hemos avanzado, porque lo que estamos es como un programa a la carta. Yo te digo, bueno, los profesores de la República Dominicana no saben leer ni escribir. Me invento un proyecto, voy a INAFOCAN, se lo presento como la panacea, pero en el territorio no se está haciendo eso. Nosotros estamos planteando
que el acompañamiento es estratégico, desde el distrito, desde la regional y desde el propio ministerio, pero también el acompañamiento que están haciendo las universidades que se ganan un proyecto de miles de millones de pesos, aunque ustedes no me lo crean. Estamos hablando de 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos que por año se invierte y que nosotros no estamos viendo resultados. Al contrario, nos sentimos mal porque decimos, el dinero está la intención, los profesores están haciendo el esfuerzo, pero seguimos atrapados. A ver, don Eduardo y don Alberto, disculpe, para no salir de este tema. Usted hablaba hace un momento de 2 acuerdos que firmaron con el ministro Fulcar, luego con el ministro Ángel Hernández, 2 acuerdos distintos. Bueno, es el ¿O se le dio curso? Sí. Porque uno de los principales problemas que hay aquí en el sector educación y en otros sectores es la falta de continuidad. Mire, en los procesos, en los proyectos y demás. Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces hay nuevos incumbentes en el Ministerio de Educación y de repente la ADP tiene nuevos reclamos o tiene nuevas propuestas y así nunca vamos a solucionar absolutamente nada de lo que verdaderamente nos está faltando y nos vamos a quedar siempre en pedir y pedir y pedir y no ejecutar. Así es, mi querida. Mire, el acuerdo de Fulcar, yo dije que era un acuerdo fiado. Decía aumento de salario, pero no decía cuánto ni cuándo. Evaluación del desempeño, no decía cuándo ni cuándo. Entonces, con el acuerdo que se hizo con don Ángel, tuvimos que ponerle fecha y monto. Es bueno que ustedes sepan, este ministro ha heredado algo que debió quedar resuelto en el 2023. Nosotros con don Ángel Hernández acordamos que la evaluación del desempeño se iba a realizar en octubre del 2023. Y no se ha hecho. En el 2025. ¿Y cuándo sale esa fecha de abril 2025? ¿Con el nuevo ministro? No, con Ángel Hernández. A su salida. Sí, a su salida. Fue, digamos, la última semana. ¿Pero qué pasaba que no se realizó esa prueba entre 2023 y 2025? ¿Cuál es qué temas hay? Deficiencia. Del Ministerio de Educación solamente. Claro, porque nosotros estamos haciendo la demanda y haciendo el reclamo. Pero tal vez esos mismos reclamos, don Eduardo, de los cambios que a veces exige la ADP, de que si el incentivo sea tanto, que si no sea tanto, ¿no puede eso frenar un poco ese tipo de procesos? Eso está incidiendo. Los gobiernos, oiga como dije, ¿verdad? Los gobiernos juegan a dilatar el tema de la evaluación del desempeño por el componente económico, que realmente un profesor, y pueden escribirlo por ahí, yo estoy muy seguro que el magisterio va a quedar entre excelente y muy bueno. Ustedes verán. En la evaluación. No muy bueno y bueno, sino excelente y muy bueno. Y sí. Claro, vamos a tener buenos y vamos a tener gente que no apruebe la evaluación del desempeño. Eso es así, ¿eh? Pero una de las cosas... El grueso, para concluir con Laura, excúseme caminero, el grueso va a estar entre excelente y muy bueno. Y ojalá eso que tiene un componente económico. Y ojalá sea así, para nosotros eso sería genial, claro, evidentemente, porque entonces nos abre las puertas. Una alegría. Y tiene un componente económico. Nosotros esperamos que el señor Ángel Hernández, cuando se elaboró el presupuesto del Ministerio de Educación, haya colocado la partida de la evaluación del desempeño, que es mucho dinero. Y para que ustedes tengan una idea de que nosotros fuimos sensatos, cuando estuvimos en julio del 2023 en Palacio con el señor presidente de la República, nosotros le dijimos a don Ángel, mire don Ángel, hacer la evaluación del desempeño es un proceso complejo. Incluso hay que licitar. Hay que hacer una serie de licitaciones. Y eso se lleva tiempo. Le dijimos, mire don Ángel, como en el 25 está pautado un aumento de salario, vamos a hacerlo en el 24 y lo que es la evaluación del desempeño del 23, rodémosla para el 25 y sigamos trabajando. ¿Y se hizo? No, hermano. Entonces, ¿cuándo es que nos hacen caso? Cuando entonces salimos a la calle.
porque nosotros Cuando tratamos... suspenden la docencia. Nosotros Que al tratamos... final quienes salen afectados Sí. ahí son los estudiantes. Y los profesores también, porque... Bueno, el profesor ese mes cobra igualito, pero Sí. y tiene su mismo salario, no se le descuenta nada, No, pero el estudiante tiene pero sus clases. los días tiene que reponerlo, porque es una política de la ADP. O sea, quiere decir que cuando ustedes suspenden docencia, Claro. ustedes ¿y de qué manera lo pueden reponer? Bueno, hay una serie de pautas que se realizan en algunos puntos cuando ya pasa de 5 días, 7 días. Entonces eso, el cierre del año escolar, que debe hacerse, por ejemplo, el 15, estoy poniendo una Sí, fecha. o sea que se extiende, entonces Claro. afecta también el cronograma de las familias muchas veces. Don Eduardo, Sí, claro. ¿no han pensado ustedes en otra manera de reclamar esas reivindicaciones que no Claro. sea afectando a los estudiantes? Observe que este año, en lo que va de este año, en sentido general, la ADP no ha hecho manifestaciones, confiando que la mesa haya salida a tiempo y salidas beneficiosas para todos los sectores. Cuando usted me dice en incluidos sentido estudiantes. general, es si lo comparamos con años anteriores, Claro. en este mismo periodo, es decir, Claro. en 3 meses que va de año. ¿Cuántos días de pérdida de docencia tenemos este año? No, el comité ejecutivo no ha convocado ningún tipo de O manifestación. sea que en Ahora, San Francisco de Macorís ahora voy a eso. En Asua, como dice usted muy bien, en San Francisco ha habido digamos, porque se tapan los oídos las autoridades locales. Ellos están reclamando butacas, están reclamando mejoras en la alimentación escolar, nombramiento de profesores, nombramiento de personal administrativo. Tienen un año en eso, se lo digo, un año en eso. ¿Cuándo es que se le ha prestado atención? Cuando han hecho la paralización, que a veces los gobiernos, a veces se hacen de la vista gorda. No es que no ven, caminero, ellos ven, pero le dan larga. Es que la calidad de la educación, Hidalgo, debe ser un compromiso, no solamente de las autoridades, claro, sino también de los maestros. de los maestros. Claro. Entonces, tenemos déficit, no desde ahora, tenemos déficit de hace años. Así es. En que haya una mejor calidad en la educación. Entonces, ¿por qué no llegar a un acuerdo? Ejemplo, vamos a hacer una huelga, tenemos una asamblea nacional, hagámoslo un fin de semana. Porque un fin de semana, el sábado se trabaja, no se trabaja en la educación, pero el país trabaja y se nota y se ve, y están los medios de comunicación. No sería una huelga, sería, por ejemplo, una movilización. No, sería una huelga, lo que no sería una paralización de docencia, pero que es lo que queremos evitar. Un sábado o un domingo, eso sería una manifestación cívica con la cual nosotros estamos de acuerdo. Claro, porque a veces nos quedamos con la impresión de que hay pocas ganas de dar clases. No, hay muchas. Mire, yo estuve el viernes en Villa Isabela. El fin de semana llovió por esa zona, cosa rara, porque por la línea, aunque Villa Isabel es de Puerto Plata, pero está como en la frontera de la... Y me dice unos profesores que estábamos reunidos, dice, ay, en mi escuela ayer tuvimos que despachar. Digo, ¿y por qué? Ah, porque tenemos dos cursos en el patio, debajo de los árboles. Y es de verdad, se lo voy a enviar, caminero. Sí. Debajo de los árboles. Tienen todo un largo tiempo reclamando. 2 cursos de la escuela. Claro, claro. Pero, a ver, no... ¿Y eso se resuelve fácil? 2 aulas móviles. ¿Sí o no? No, se resuelve aún más fácil. Se resuelve remozando o recondicionando lo que ya está. ¿Cuántas escuelas? No, porque las escuelas han ido... ¿Cuántas escuelas La matrícula ha ido creciendo y las escuelas es como la calle. Pero aunque no sea lo correcto y que de hecho lo deploramos de que se dé clases en la cancha o que no tengan butacas, pero al menos se está dando que se dé la docencia porque al final los muchachos se quedan con eso. No es que esté bien que sea en esas condiciones, pero entonces no mandarlo para su casa. Mire, Laura, si nosotros nos lleváramos de las condiciones que yo estimo, no tengo datos que pueda comprobar, estoy hablando con el corazón,
de escuelas que están mire, en condiciones. Bueno, ustedes tienen una escuela funcionando en una funeraria, en Blanco, y da pena que su escuela, su liceo, es un liceo, está terminado. Sin embargo, por tema de la burocracia ¿Eso dónde estatal, en Blanco, Tenares. En Tenares. Sí, Tenares. Don Eduardo, ¿usted sabe No, que ustedes pudieran como ADP tomar una iniciativa ¿cuál? de hacer un recorrido a nivel nacional Sí, con esas necesidades, sí. que tengan esas cifras claras, Sí. entregarlo al Ministerio de Educación para que entonces nadie alegue Claro. ignorancia y decir, miren, esto es lo que tenemos y esto es lo que nos falta? Lo tenemos pautado y vamos a invitar a medios de prestigio Claro. como ustedes para que no sea la voz de la ADP, que sean ustedes que puedan confirmar lo que nosotros estamos diciendo. Los medios le dan Sí, continuamente claro, seguimiento a ese tipo de, no nos temas. quejamos, no nos Y quejamos. en la inmensa mayoría de No los nos casos, quejamos. el problema de estas paralizaciones o de cualquier tipo de protesta es que vienen acompañadas de otros componentes. No Por solamente son ejemplo. reclamos que tienen que ver con presencia, Infraestructura. con temas de infraestructura, con temas de mobiliario, sino otro tipo de reclamos, discusiones de beneficios, discusiones de horarios, etc. No, Laura, nosotros, digamos, desde julio a la fecha del año pasado, no hemos hecho reclamo por mejoras salariales. Todo hemos estado concentrados con el tema de libros de textos, la mejora de la alimentación escolar. Formación continua de los maestros, la evaluación. formación. Sí, pero a ver, esa es la excepción, don Eduardo, que, Sí, que sea pero- desde julio a pero la es fecha, lo que no le la estoy norma. diciendo. Lo que yo quisiera es que también observara la sociedad que cuando la ADP hace una manifestación es porque ya ha agotado todo. O sea, podemos Ha ver agotado ahora todo. con Luis Miguel de Camps, que es el ministro de Educación, y con Roberto Herrera, el ingeniero que está en edificaciones de Sí. escolares, significa que ese recorrido con la ADP, de la mano de la ADP, mire, estas son las necesidades, y verlo Claro. en presencia y que se Y una- ejecute, y una por ejemplo, vez- en blanco. Ajá. ¿Qué es lo que se necesita? Son cositas. Bueno, pues poner en operación esas escuelas. Yo estoy muy de acuerdo con lo que usted dice y voy a... no tengo el honor, no sé si lo he dicho bien, Laura, lo dije bien. No Sí, tengo sí. el honor de conocer al señor Herrera. A Roberto me Herrera, gustaría, sí. me gustaría. Ingeniero muy competente. No, es para caer ahí. Sí. En el día, creo que fue el lunes de esta semana, él envió una persona a la ADP con el interés de que una comisión de la ADP nos reunamos para ver la problemática de planta física. Nos están oyendo, Ah, bueno. Sí. nos Claro. están oyendo, es una buena señal. Nosotros hoy, Pues llegan en la carpeta con una Claro. agenda pro pero debe educación. empezar ya. A ver, es que el tema... Mirar la planta física ya. El año escolar concluye ¿cuándo? En junio. Junio. ¿Qué hace el ministerio? Deja en agosto, septiembre para intervenir. Y entonces, con los muchachos ahí, nosotros entendemos que hay temas que el Ministerio de Educación puede ir trabajando. Cuestión de que cuando los niños y niñas regresen en agosto a la escuela, ya su escuela esté en condiciones adecuadas. Eso es un reclamo. Y vamos a hacer una huelga, ¿eh? Vamos a hacer una huelga, pero es diferente a la que ustedes conocen. Usted dijo ahorita, ¿Va a ser sábado? usted dijo ahorita sábado y domingo. Sí, sábado y Nosotros vamos a hacer domingo. una huelga. Usted sabe, Laura, que los profesores y profesoras, cuando concluyen su jornada de 8 horas, todo lo que han trabajado en el día se lo llevan a la casa para poder terminar y preparar el, Sí, a ver, don Eduardo. el día siguiente. Sí, pero eso no solamente son los profesores. Bueno, pero yo tengo que hablar por los profesores. No, le digo, porque parte, por ejemplo... Ustedes nuestro- lo hacen también. nosotros tenemos que- Vamos a hablar con el director para ver si eso... No, nosotros iniciamos aquí a las 6 de la mañana, pero no necesariamente la jornada inicia a las 6, No, porque hay que preparar los desde las temas 4 y están demás. ustedes. O el que está en la noche Pero no anterior. es justo que un profesor o profesora con 40, 30 y hasta más estudiantes, todo lo que trabajó en el día se lo lleva a la casa porque él tiene familia. ¿Y cuál es la propuesta? O vamos a hacer una huelga para que eso, que no se trabaje esas 3 horas
en la casa. ¿Y cómo se va a hacer eso, don O no Eduardo? trabajarla. Pero espere, porque que hay no maestros, trabajen en la escuela. hay maestros que trabajan en el sector privado y en el sector público, dan clases en la mañana en el sector privado y dan clases en la tarde En en la el sector minoría público. ya nosotros tenemos, es la queja del sector privado, que ya muchos de sus profesores, por el tema de jornada escolar extendida, el salario ciertamente ha mejorado en los últimos años, fruto de la lucha del sindicato y los maestros, y también los gobiernos han entendido que debe tener un profesional bien pago. Pero no entiendo bien cuál es la huelga propuesta todavía. de esas 3 horas. Que oiga, le estamos poniendo un número que no sé ¿cómo de es? dónde sale, No 3 escucho, horas. No escucho. No, que cuál es la propuesta ¿Cuál para es la eliminar? propuesta? Que los profesores no hagan trabajo de la escuela en la casa. ¿Y cuál es la solución entonces para que eso no pase? Que se aplique una normativa desde el 2019 que nosotros tenemos, de que lleguen los talleristas a los centros educativos para que el profesor tenga un horario frente a sus estudiantes de aula, ¿verdad? Y unas horas, creo que son 3 o 5 horas semanales para trabajo en la escuela de lo que él debe. ¿Y por qué hacer la en acumulación? ¿De dónde viene Porque la no hay acumulación? espacio, no tienen Pero, espacio. ¿Cómo que no tienen espacio? No, en el horario, el profesor tiene que llenar registro, tiene que planificar, tiene que preparar los materiales, tiene que atender, si tiene un caso personalizado, tiene que atenderlo fuera del grupo, porque es personalizado. Pero dentro del horario siempre se ha establecido unas horas, como No, usted decía, no lo para hay. que el maestro esté No en el lo salón de hay. profesores Eso se perdió. planificando. Eso ¿Y se dónde perdió. están? Además, en principio Pero vamos a entender. se recuerda que esa planificación, perdón Laura, que esa planificación se realiza a inicio de año. Pero esas 8 Esa horas, planificación del maestro. ¿cómo se distribuye? Debería. ¿Cómo se Debería. distribuyen esas 8 horas? O no, de acuerdo al currículum. Ajá. Tú tienes educación física, tú tienes Pero digamos, 8 idiomas, horas, arrancan las clases 8 de la mañana, Sí. 7:30, izamiento de la bandera a las 8, 8 de la mañana. Ajá. ¿Hasta qué hora? hasta las Hasta la 4, 1. hasta las 4. Corrido. Bueno, En jornada extendida. hay un receso, Ajá. hay un receso para el desayuno, en jornada escolar extendida, Sí. hay un receso ¿Y almuerzo? para el almuerzo. Correcto. Almuerzan con los estudiantes, o ellos tienen que llevar los estudiantes al comedor Ajá. y estar con ellos. No tienen una hora de almuerzo. Por la tarde, que es el problema mayor, lo que yo hice en la mañana es como replicarlo, porque faltan los talleristas, y si falta un profesor de inglés o si falta un profesor de educación física, Eso es para la jornada extendida. claro, el profesor, ¿Y qué porcentaje de las Titular. escuelas están no, la aplicando? mayoría, la mayoría. Pero la mayoría es... Pues estamos Pero hablando estamos- de más de un 85%. Pero estamos hablando de los Laura. profesores titulares, don Eduardo. Claro, titulados. En el Titulares, o sistema- sea, a ver si yo no estoy confundida. Ajá. Hay maestros que tienen asignado 2, 3 materias. Es decir, hay profesores que le toca dar lengua española y en ciencias varios sociales. cursos. No, No, una sino que asignatura. una sola asignatura. Por eso, creo que ahí es que radica la pregunta de Laura, de cómo se dividen esas 8 horas. Porque si usted da matemáticas, le toca la primera hora en primero, la segunda hora le toca en quinto de primaria, Así es. y así sucesivamente. Así Pero usted es. tiene unos lapsos de tiempo libres para poder... No. Eso no existe ya. No existe, hermana. Porque no Un hay... profesor, no existe porque no está la porque cantidad de... faltan los profesores de las áreas. Usted se va a encontrar, entonces y lo que es hay que- dramático, un profesor de educación física dando inglés. Se lo digo yo con conocimiento de causa. Sí, lo hemos hablado Está- aquí. Lo hace porque, bueno, tiene que completar sus horas, pero al final él está preparado para educación física. No. Y lo ¿Ves? peor es que entonces, exacto, no tiene las La aptitudes preparación. y preparación Bueno, para pues, asignar Sí. otra... Nosotros por eso estamos reclamando el nombramiento del personal docente que, de acuerdo al currículum, se necesitan en las escuelas, en los ¿Cuáles liceos. son esos Pues tres entonces principales reclamos? no hay que agregar horas, sencillamente hay que nombrar ese nombrar personal. Claro, ahí ya tenemos, Se eliminan las 3 horas de casa. claro, de la casa. Sí, es lo que le digo. O sea, que al Claro, final no es quitarla, claro. sino asignar maestros. Ojalá. Don Eduardo, 3 reclamos personal. puntuales, porque ya tenemos que despedirlo.
3 reclamos, 3 prioridades. Bueno, la evaluación del desempeño, el nombramiento de los profesores y profesoras que faltan de acuerdo al currículum y el personal administrativo para que los estudiantes, padres y profesores dejen de limpiar. Yo estoy de acuerdo que colaboren, pero no es responsabilidad Personal. de ellos. Y el tema de jubilados y pensionados. Del 4%. Sí, y de los coordinadores pedagógicos y directores que están interinos en el sistema con 5 y más años y que hay que ratificarlos. Entonces, nosotros, y también el respeto, el diálogo y el respeto mutuo entre las autoridades y el sindicato. Eso, yo creo que eso, si le prestan atención a los reclamos locales, nosotros vamos a tener un final de año. Lo ideal sería, feliz. Hidalgo, que la ADP vaya de la mano con el ministro de Educación y que a la vez vayan agarrados de la mano de Roberto Herrera, que es el de edificaciones, y con el de INAVIE. Don Castro. Víctor Castro, sí, que sí. estén de la Caballero. mano todos empujando esa carreta para tener una educación de calidad y exitoso. Y la familia también. Sí, la familia. Totalmente de acuerdo, siempre y cuando no nos muerdan la mano. Bueno, muchísimas gracias, Hidalgo, por tu participación. Despedimos a Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Vamos a una pausa y ya volvemos.